hermanos, y entramos a la palabra de Dios en este momento para la gloria de Jesús. Una bienvenida para todos los hermanos. Bienvenidos todos. Y vamos a la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículos 16 en adelante. Capítulo 37 de Ezequiel, versículos 16 en adelante. El tema de hoy: debemos permanecer unidos. ¿Cómo se llama? Debemos permanecer unidos. Ese es el tema en esta mañana. Para poder entender este texto bíblico, tengo que entrar en un recuento de la historia del pueblo de Israel, y de esta manera podemos entender lo que dice Ezequiel en este capítulo. El pueblo de Israel estaba en Egipto. Ahí se formó el pueblo, ahí se multiplicó el pueblo. Pero estaban en calidad de esclavos, y la mentalidad de Dios fue siempre liberarlos, sacarlos de la esclavitud. Y después de 430 años salieron todos los israelitas, exactamente 12 tribus de Israel, 12 tribus. Estuvieron por el desierto durante 40 años, pasaron el río Jordán, conquistaron la ciudad de Jericó y entraron al lugar que se llamó la tierra prometida. Entraron 12 tribus. El periodo que continuó después de eso fue el periodo de los jueces. Después el periodo del Reino Unido, que fue el rey Saúl sobre todo Israel, sobre las 12 tribus. El reino de David, pero en el reino de David ya había una grieta de división entre ellos. Ya se sentían parte de Israel, parte de Judá. Y luego el periodo de Salomón, el rey Salomón, pero dice la escritura, que se desvió de los caminos del Señor, se entregó a las mujeres, y las mujeres desviaron su corazón y lo hicieron tergiversarse en el conocimiento de la palabra de Dios, una experiencia que había tenido delante de Dios. Y entonces Dios le entregó 10 tribus a un hombre llamado Jeroboam, y las 2 tribus restantes fueron entregadas al hijo de Salomón, que se llamó Roboam, y estas se llamaron Judá. Entonces de ahí comenzó la división del pueblo de Israel. La división. ¿Es la voluntad de Dios que se divida la gente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es la voluntad de Dios que se dividan los matrimonios? ¿Qué dicen ustedes? No. ¿Es la voluntad de Dios que se dividan las iglesias? Por supuesto que tampoco. ¿Es la voluntad de Dios que se divida un país? Ustedes saben que Colombia tiene experiencias en eso, porque Panamá pertenecía a nosotros, a Colombia, y Panamá de repente se dividió de Colombia y ahora es un país pequeño, pero es un país. Y así sucesivamente las divisiones se han dado a través de toda la historia. Pero el Señor, en este capítulo de Ezequiel, a partir del versículo 16, le dice el Señor a Ezequiel: toma un palo y ponle por nombre Judá.
y toma otro palo y lo unes y te pone por nombre Efraín o Israel. Ahí hay un misterio también, porque lo que sucedió es que todas las tribus fueron entregadas también, las 10 tribus fueron dadas por Dios mismo a José, y José tuvo 2 hijos que se llamaron Efraín y Manasés, pero Efraín fue el más grande y entonces logró cautivar la influencia sobre todo el pueblo de Israel, y entonces después se llamó también Efraín, pero es el mismo pueblo de Israel, y la otra parte es el pueblo de Judá. ¿Me están entendiendo, cierto? Espero que yo me esté haciendo entender. Entonces, Dios dijo, ¿cómo le dije que se llama el tema? Debemos permanecer unidos. Entonces, Dios dijo, a partir de este versículo 17, que ya no serían más 2 divisiones, sino que serían uno solo en la mano de Dios. Amén. Gloria al Señor. Mira, las iglesias también tienden a dividirse, pero nosotros tenemos que permanecer unidos, porque es la voluntad de Dios que nosotros pertenezcamos o permanezcamos unidos. Con asombro uno ve, por ejemplo, que a veces las misiones también ayudan a la división de las iglesias. ¿Y cómo es eso? Yo creo que no es problema de la misión, es problema del dirigente de la misión. Entonces se han dividido iglesias y los mismos directivos van y compran otro terreno cerca a la iglesia y le dicen háganse aquí, y se llevan la gente para allá. Impresionante eso, pero eso, la división no es de Dios. Dios quiere multiplicación, no división. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere multiplicación y no división. Entonces Dios dice, ellos no serán más 2, sino serán uno, porque yo mismo los traeré de donde estén y les pondré un solo rey. Ese rey es Dios. Ese rey es Jesucristo. ¿Cuánto lo alaban? Ese rey se llama Jesús de Nazaret. Y ellos tendrán ese rey y ya no estarán más contaminados con la división o la rebelión. Óigame, hermano, la división de una congregación es rebeldía, y la rebeldía es de Satanás. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nosotros seamos santificados, como dice el mismo texto. Que nosotros seamos santificados y que ya no haya más unión, división entre nosotros, sino que seamos un solo pueblo, como también dice el profeta, hablando por boca de Dios, y ellos serán mi pueblo, porque ya se va a acabar la desunión, ya no habrán 2, sino solamente uno, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, y lo bendeciré. Digan gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros pensamos de esta manera, nosotros tenemos que creer que el Señor está pensando de nosotros, que esta iglesia tiene que permanecer unida. ¿Unida en qué? En pensamiento. ¿Unida en qué? En doctrina. ¿Unida en qué? En palabra. ¿Unida en qué? En el Espíritu Santo de Dios. Y si nosotros permanecemos unidos, vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios, porque la profecía dice que ellos entonces les sería cambiado su corazón, al grado que ellos amarían la Biblia, amarían los estatutos, amarían las reglas de Dios.
y entonces habitarían en la tierra que yo les he prometido, dice el Señor. ¿Y cuál es la tierra que Dios ha prometido? La tierra que fluye leche y miel. Y esto significa habitarán en la tierra de la prosperidad económica, en el nombre del Señor Jesús. Mire, la prosperidad económica fue la idea de Dios cuando el pueblo salió de Egipto, y efectivamente la lograron cuando entraron a la tierra de Jericó, cuando entraron a la tierra de los cananeos. Conquistaron 31 reyes y se hicieron a todo ese terreno, y todas esas tierras fueron repartidas entre todos los hombres de Israel, las 12 tribus, y se llenaron de bendiciones económicas, y efectivamente alcanzaron la prosperidad económica. Por supuesto que la tierra prometida también simboliza el reino de los cielos, y que un día nosotros vamos a estar en el reino de los cielos, donde no habrá lloro, no habrá enfermedad, no habrá angustia, no habrán problemas, no habrán divisiones. La tierra prometida final para todos los creyentes es el cielo mismo. Pero en la mente de Dios también siempre estuvo la idea de prosperar al pueblo de Dios aquí en esta tierra. Esa fue siempre la voluntad de Dios. Fue siempre la voluntad de Dios que nosotros prosperáramos en este lugar. Y así que nosotros tenemos que tener en nuestra mente esa idea. Usted y yo vamos a prosperar en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Entonces nosotros vamos a prosperar. Los hermanos que ya alcanzaron la prosperidad, amén, gloria a Dios, porque ya tienen sus casas, seguramente ya tienen sus carros, o ya tienen sus cuentas bancarias, y pueden decir: yo estoy ya en la bendición de mi Señor. Los hermanos que ya no tienen problemas económicos para comprar sus cosas, para comprar lo que necesitan, sus muebles, pueden decir: gracias, Señor, porque ya estoy en la prosperidad. Los hermanos que ya no tienen problemas con su comida, que no tienen problemas para comprar las cosas que necesitan comer, sino que si se les ocurre ir a comprarse 2-3 libras de carne, van y la compran. Eso es bendición, porque no siempre fue así, porque no toda la gente tiene esa condición. Hay personas que están más pobres y están pensando: para mañana no hay comida, pero veamos qué va a pasar de aquí a mañana, a ver si Dios nos provee algo. Y les toca ponerse a hacer un arroz con papa picada por lo menos, y con un huevito. Pero hermanos, otra vez, hay personas que no están en esa condición, sino que están bendecidos económicamente, abundantemente, y el Señor les ha dado su provisión económica, han sido prosperados, porque otra vez esa es la voluntad de Dios, y no me cansaré de decirlo. Mire, es la voluntad de Dios que cada creyente tenga su casa, que cada creyente tenga su apartamento, que cada creyente tenga su lugar donde vivir cómodamente, que tenga abundancia. Es esa la voluntad de Dios, y usted siempre debe fijar su mirada en Dios, para que Dios algún día le prospere en el nombre del Señor Jesús. Entonces ellos, el pueblo de Israel, se unió. Esa era la promesa. Van a estar unidos y van a tener un rey, y ese rey se llama Jesús. Ese rey es el pastor de todos nosotros,
Y nosotros tenemos un pastor que se llama nuestro Señor Jesucristo. Pero esto no nos dice tampoco que aquí en la tierra tengamos que tener un pastor también. Porque la Biblia dice que Dios mismo en Efesios capítulo 4, versículo 11, dice que Dios mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos y llevarlos al crecimiento espiritual, al conocimiento de Dios, a que crecieran espiritualmente al grado de tener la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces fue Dios el que colocó a los pastores, a los apóstoles, a los evangelistas, a los maestros. Fue Dios el que los colocó. Y es la voluntad de Dios que también aquí tengamos un pastor y que nosotros estemos unidos bajo ese ministerio en el nombre del Señor. Por eso es que tenemos que permanecer unidos. Y en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 2 me dice el Señor a mí, que soy pastor, apacentad la grey de Dios. Y eso es lo que estoy haciendo con cada uno de ustedes, dándoles a conocer textos bíblicos, palabra de Dios. Mucha palabra en cada mensaje que Dios me da muchos versículos y yo los comparto a ustedes prácticamente versículo por versículo con el objetivo de no dar palabra mía, sino palabra de Dios. Con el objetivo de darles a ustedes el pan de Dios, el alimento espiritual que es el que nos lleva hacia la vida eterna. Entonces me dice el apóstol Pedro que nosotros los pastores tenemos que apacentar la grey de Dios y cuidarla. Y eso es lo que estamos haciendo en este día. Pero también dice, no por fuerzas, sino con ánimo pronto, no por ganancia deshonesta. Y aquí nos toca a nosotros los pastores. Mire, Dios a mí me ha dicho todo el tiempo de mi ministerio, me ha dicho, no trabaje en otra cosa diferente que el pastorado. No trabaje en otra cosa. Y yo me he puesto de cabeciduro a hacer negocios. Más de una vez me he puesto de cabeciduro a hacer negocios y he perdido en los negocios. He perdido. Y en el único negocio que no he perdido es en esto del ministerio para la obra de Dios. Y aquí espero de mis hermanos simplemente su fidelidad, nada más. Y no es pecado pensar en el diezmo de mis hermanos, no, porque es algo que está en la palabra de Dios. Entonces, Dios hasta el momento nunca me ha faltado, aunque claro, hay meses donde digo Señor, ayúdame, guárdame, pero el Señor de uno o de otro lado, de repente aparece un hermano con un diezmo y trae la bendición para la gloria de Dios. Estos días está ocurriendo algo. Hay un hermano que viene, creo que no está acá, pero que no vive por aquí, y golpea, timbra y me dice, yo no asisto acá, pero le vengo a traer el diezmo. Gloria a Dios. Yo digo, gracias Señor, y yo bendigo a este varón, lo bendigo en el nombre del Señor Jesús. Bendigo a todos ustedes, hermanos, los bendigo en el nombre del Señor Jesús. También porque cada uno de ustedes hace parte de este negocio que dice el apóstol aquí, no por ganancia deshonesta. Esta no es ganancia deshonesta, es algo que está establecido por Dios. Dice también el apóstol Pablo que yo no debo tener señorío de la congregación, es decir, que yo no me puedo sentir dueño de nadie de ustedes.
Y por eso digo yo también a cada uno de mis hermanos, todos los que están aquí porque quieren permanecer unidos en esta casa donde Dios los ha puesto. Pero si alguno se quiere ir, tiene la libertad, como le dijo el Señor Jesucristo a los discípulos. Se fueron más de uno y luego los 12 dijeron: Señor, mira, la gente se está yendo. Y Jesús dijo: déjenlos que se vayan, y si ustedes se quieren ir también. Y ellos dijeron: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Cuántos alaban al Rey precioso? Y ellos permanecieron unidos al primer ministerio, que se llamó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos permanecieron juntos, ellos permanecieron unidos. Entonces luego el apóstol Pedro nos sigue diciendo en esta carta de 1 de Pedro 5, y ya vamos en el 4, que Jesucristo, el Señor, un día a nosotros los pastores nos pondrá una corona en la cabeza y nos dará grandes honores por haber predicado esta palabra a cada uno de ustedes. Y fue el mismo Señor Jesucristo el ideólogo del pastorado y de la iglesia, de esa iglesia justa y junta. El mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 28, versículo 18, déjeme decirlo en mis propias palabras, dijo el Señor: yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. ¿Cómo dijo? Yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. Ahora, lo que quiso decir Jesús fue: pero a pesar de que yo tengo el poder, les doy la autoridad para que ustedes hagan discípulos y los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es lo que estoy haciendo en este lugar para la gloria de Dios. Los estoy discipulando a ustedes. Y dijo también: y denles a conocer todas las cosas que yo os he enseñado. Y otra vez, aquí estamos enseñando esto. Y también dijo el Señor: y yo estaré con vosotros. Y yo estaré con vosotros. ¿Quién está con nosotros en esta mañana? ¿Quién está? Jesucristo. Jesucristo, porque el que está hablando aquí en Mateo 28 es nuestro Señor Jesucristo. Y dijo: y yo estaré con vosotros. ¿Quién está con nosotros? Jesucristo, todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí está Jesús de Nazaret, y yo alabo a Jesucristo y aplaudo al Señor Jesucristo de Nazaret. Aleluya, gracias Señor Jesús. Pero tenemos que permanecer unidos. Romanos capítulo 12, versículo 4 en adelante nos dice que nosotros somos un cuerpo, una unidad, no una división. Somos un cuerpo que tenemos muchos miembros los unos de los otros, que tenemos dones diferentes, cada uno conforme el Espíritu Santo le da, que tenemos ministerios, y uno de esos ministerios se llama profecía, y uno de esos dones se llama servicio, y otro ministerio se llama enseñanza, y otro don se llama exhortación, y hay otro don que se llama repartir, y un ministerio más que se llama presidir, y un don más que se llama misericordia, y que todos tenemos que hacerlo para la gloria de Dios en este cuerpo que se llama iglesia, pero que tiene que permanecer unida en el nombre del Señor Jesús. Y en Efesios capítulo 5, hablando del apóstol Pablo, en el versículo 29, incluso a partir del versículo 21, comienza a hablar del matrimonio. Pero a la vez que comienza a hablar del matrimonio, habla también de la iglesia de Jesús. Y la iglesia de Jesucristo
que hemos dicho que es un cuerpo, el Señor la ama. Y Dios los ama a cada uno de ustedes. Dios los quiere. Y quiere que entre nosotros no nos aborrezcamos los unos a los otros, sino que nos amemos los unos a los otros. Porque nadie ama, dice el apóstol Pablo hablando del matrimonio, que nadie ama más a su propio cuerpo que aquel que ama a su esposa. Y Jesucristo amó a su esposa, que es la iglesia de Jesús de Nazaret, y por él entregó su vida en la cruz del Calvario. Amén, amén. Entonces Él nos ama a nosotros. Por ello, la necesidad de estar unidos. Y en Efesios capítulo 2 nos dice la Sagrada Escritura también. Acá se me quedó el versículo, pero dice que nosotros tenemos que ser un cuerpo concertado y unido con el propósito de que crezcamos en el nombre del Señor. Ahora mire, todas las iglesias tienen su historia, todas las iglesias tienen su historia, como cada uno de nosotros tenemos nuestra historia. Esta iglesia tiene una historia. Comenzó un hermano, duró por 12 años, se retiró, vino otro pastor. Este pastor, en vez de unir a la iglesia, quiso dividirla, porque este pastor quiso apoderarse de este lugar físicamente del edificio, aunque en ese tiempo no había edificio, pero quiso vender este lugar para llevárselo a otro lado o para comprar en otro lado, y con ello lógicamente que la iglesia se acabaría. Pero Dios no le permitió, porque Dios permitió que yo tomara las riendas de esta congregación. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Y amén, eso. Si quiere, denle aplauso al Señor. Sí, Señor. Se lo merece. Amén. Gloria a Dios. Dios me permitió tomar las riendas de esta congregación. Y yo digo lo siguiente: no fue la misión Asamblea de Dios la que me puso a mí, ni fue un grupo de personas el que me puso a mí. Quien me puso aquí en este lugar fue Dios, y solo Dios me puede quitar de este lugar. En Primera de Samuel capítulo 16 hay un caso donde Dios ha puesto a un hombre como rey llamado Saúl sobre el pueblo de Israel. Estamos desde el versículo 1. Y ya ese pueblo con ese rey pecó delante de Dios. Ese rey pecó delante de Dios. Y Samuel el profeta lloraba a Saúl todos los días. Y Dios le dijo: ya no llores más a Saúl. Ustedes tienen que olvidarse del pasado. Y es lo que tenemos nosotros que hacer: olvidarnos del pasado. El pasado quedó atrás. Amén, hermanos. El pasado quedó atrás. No llores más a ese hombre, porque yo me he provisto de rey. Ve a la casa de Isaí, y en la casa de Isaí, de sus hijos, busca a gente de sus hijos para que me los unja, dijo el Señor. Y yo te diré a quién vas a ungir, dijo el Señor. Y efectivamente Samuel, estoy resumiendo, Samuel llegó a la casa de Isaí, llamó a todos los hijos de Isaí. Y una vez que llegó Eliab, dijo Samuel: este hombre es elegante, este hombre es altísimo, este hombre es poderoso, este es el ungido de Jehová, este no tiene problemas físicos de ninguna área, este es. Y dijo Dios: ese no es, ese no es. Yo miro el corazón y no lo físico de su cuerpo. ¿Cuánto alaban al Señor Jesús? Y luego vino Aminadab, y tampoco este era. Y luego pasaron 7 hijos en total.
Y Dios dijo: ninguno de estos es. Entonces dijo Samuel: ¿dónde? ¿No hay más hijos tuyos? Y dijo: sí hay uno, pero es un pastorcito de ovejas. Y lo que estaba diciendo Dios, eso es lo que yo necesito: un pastor de ovejas. ¿Cuánto alaba al Señor? Un pastor que una las ovejas y que no las disperse. Eso es lo que quiero. No comeremos a la mesa hasta que ese muchacho venga. Y cuando llegó, era hermoso, rubio. Pero yo no sé si David también tenía problemas y complejos de inferioridad, porque al parecer los tenía, complejos de inferioridad. Y eso básicamente sucedió conmigo. Yo tenía muchos complejos de inferioridad a causa de mi problema de visión. Muchos complejos de inferioridad. Pero por la gracia del Señor, el Señor me permitió estudiar. Que una hermana me dijo: hermano Raúl, váyase a estudiar al Instituto Bíblico. Yo dije: con este problema que yo tengo, yo no voy a estudiar en el Instituto Bíblico. A mí me da pena. Pero yo no le dije a la hermana, le dije solamente, le dije: hermana, no tengo plata para eso. Tranquilo que yo le pago los primeros 2 meses. Pasada al Señor. Y luego yo le dije: hermana, la verdad es que no me gusta el estudio bíblico. Yo le quería sacar el cuerpo como fuese por problema de mi complejo de inferioridad. Pero la hermana me dijo: vaya estos 2 meses. Y yo bendigo a esa hermana en el nombre del Señor. Yo la bendigo. Me dijo: vaya, estudie esos 2 meses. Y si no le gusta, entonces se sale. Pero ella y Dios sabía que yo me iba a enamorar del estudio de la palabra de Dios. Y yo llegué allá, y cuando llegué comencé a estudiar y comencé a ver, y yo sentí que se me abrieron los ojos a la palabra de Dios, y comencé a estudiarla con qué ánimo, con qué gozo, con qué alegría, hasta que terminé esa parte de mis estudios. Y hoy sigo estudiando la palabra de Dios sin descanso, porque sé que esta palabra me traerá la bendición para mí y para todos ustedes también. Aleluya, gracias Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Por ello tenemos que permanecer. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo tenemos que permanecer? Unidos. Tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él nos ayude a estar juntos, que Él nos ayude a estar unidos, que no permitamos más la desunión entre cada uno de nosotros, que el Dios de los cielos está aquí con nosotros, como estuvo con David. Y yo he sido como David, un guerrero, una persona que he guerreado durante todos estos años contra brujos, contra hechiceros, contra satanistas, contra falsos hermanos que han querido desestabilizar mi ministerio. Pero contra ellos he peleado, contra todos esos grupos diabólicos he peleado, y hasta hoy Dios me ha dado la victoria, y seguiré para la gloria de Dios. Te adoramos, Señor Jesús. Gracias, Rey. Este fue David, el escogido de Dios, aquel que trajo palabra en cantidades para el pueblo de Dios, aquel que trajo pastos verdes. Y esta es la palabra que también Dios nos da a nosotros. Hay diferentes argumentos, diferentes situaciones, diferentes habladurías, pero el Señor nos da entendimiento para ello. Así como Jesús también fue abocado por la misma gente con diferentes argumentos para hacer que su ministerio cayera, pero no cayó, sino que fue victorioso. Y aunque murió en una cruz, hoy vive con nosotros para siempre, para siempre. Denles aplauso a Jesús de Nazaret.
Mire, con esto termino ya, pero el Señor Jesús le trajeron problemas, le consiguió muchos problemas, y vinieron unos hombres en Marcos capítulo 2, en Marcos capítulo 2 versículo 19, vinieron a confrontar a Jesús, a decirle: ¿por qué tus discípulos no ayunan y nosotros sí ayunamos? Pregunta: ¿por qué nuestros discípulos sí ayunan y los tuyos no? Respuesta del Señor Jesús: porque ellos, los que están conmigo, tienen el esposo aquí. Ahora, ¿cuál era el esposo? Jesús. Pero un día su esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que necesitamos ayunar o no necesitamos ayunar? Necesitamos ayunar. Digo, ¿por qué? Porque lo que está diciendo el pasaje bíblico es: un día yo voy a ser quitado físicamente de este lugar. Y cuando yo sea quitado físicamente de este lugar, a eso se refería. Ellos ayunarán. Y allá lo encontramos en Hechos capítulo 13, ayunando. La iglesia ayunando. Y había grandes hombres de Dios en ayuno y oración. Estaban clamando a Dios. Y nosotros tenemos que seguir guerreando y ayunando en el nombre de Jesús, si queremos que esta iglesia continúe en el nombre de Jesús de Nazaret. Ninguna obra de Satanás, ninguna obra del diablo, ningún espíritu de Satanás puede venir contra la iglesia de Jesucristo, nos dice la palabra. Y ustedes y yo vamos a prosperar en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Así que oremos para que la iglesia permanezca unida, para que nosotros estemos unidos. Oremos para que las iglesias en este tiempo no se dividan, porque está sucediendo algo. Pastores que no han querido abrir sus iglesias, y hay líderes guiados por Dios, algunos para seguir la obra de Dios, pero hay líderes no guiados por Dios para dividir las iglesias. Entonces vamos a clamar a Dios en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Vamos a clamar. Oremos todos de pie, por favor. Mi precioso Jesús, yo te doy gracias en esta hora, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Yo te pido, Padre Celestial, por esta congregación, por esta iglesia, Señor Jesús. Señor Espíritu Santo, tú quieres la prosperidad para la iglesia tuya. Mi Señor, aquellas personas que tienen crisis financieras, te pido, Rey amado, Dios mío, Señor, que des a ellos, Padre, sabiduría para ahorrar, para gastar su dinero, Dios mío, Señor, para invertir su dinero, Dios mío. Dale, Señor, sabiduría, Dios de poder, para que ellos puedan ahorrar, Dios mío, y pensar y proyectarse en una vivienda, Dios mío, Señor, proyectarse en la prosperidad económica en el nombre de Jesús. Esa fue tu voluntad, mi Padre Celestial, para con el pueblo de Israel. Permite, Dios mío, Señor, que esta iglesia, Señor amado, permanezca unida para tu gloria, Dios mío, Señor. Oh Santo Rey precioso, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te lo ruego, Padre Celestial. Oh Señor amado, Dios mío, obra poderosamente, Rey mío, Señor. Obra, Cordero de Dios, en este pueblo, en esta congregación, Dios mío. Jehová, Dios del cielo y de la tierra, yo te alabo, Cordero de Dios, yo te bendigo, Rey amado.
Te agradezco, mi Señor Jesús. Yo te alabo, mi Rey amado, Dios mío, Señor. Todo espíritu de división, Padre. Tu palabra dice en Ezequiel: ahora tendrán un palo que se llama Judá, un palo que se llama Efraín, pero los dos serán uno solo, porque yo traeré, dice la palabra, de todas partes a la gente, a la congregación. Yo los traeré para que se unan al ministerio, oh Señor amado, Dios mío, y tendrán un pastor, se llama Jesús de Nazaret. Pero Señor Dios del cielo, también tú me has puesto como pastor de este lugar, Dios mío, Señor amado. Gracias, Cordero de Dios. Te adoramos, Padre. Te bendecimos, Rey amado, Dios mío. Te damos la adoración y la alabanza, Cordero divino. Aleluya, Padre. Gracias, maravilloso Jesús de Nazaret. Te adoramos, Padre. Mira, Señor, aquellas personas enfermas, esto hace parte también de ruina económica o espiritual, Dios mío, Señor. Señor amado Dios, la enfermedad es ruina, y ahora yo reprendo esa enfermedad en el nombre de Cristo Jesús. La reprendo en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Aplico la sangre de Jesús sobre cada hermano enfermo, Dios mío, Señor amado Dios. Aplico la sangre de Cristo, mi Rey, sobre esa persona, Dios mío, Señor, contagiada del virus, Padre amado Dios. Sobre aquella persona enferma de cualquier enfermedad, Dios mío, Señor, que hace su vida infeliz, Padre celestial. Dios, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, tú has prometido sanidad, tú has prometido milagros, tú has prometido bendición para tu pueblo, Dios mío, Señor. Ahora sano las enfermedades por el poder de Jesús. Ponga la mano en su corazón. Y ahora, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, recibe la sanidad ahora por el poder de Cristo. Recibe la sanidad ahora. Recibe la sanidad ahora en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, cualquiera que sea, como se llame, desaparece de ese cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret, para la alabanza y gloria de tu nombre, Dios mío. Señor, toda ruina económica se va de sus cuerpos, de sus vidas, de sus familias. Toda ruina económica se va en el nombre de Jesús de Nazaret, para la alabanza y la gloria de tu nombre. Gracias, Cordero de Dios, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Padre celestial. Te bendecimos, Dios, en el nombre maravilloso de mi Señor Jesús.